Chicos, estamos de vuelta, 14 horas y 16 minutos y nosotros tenemos un gran invitado. Vamos a estar hablando de los derechos digitales en la nueva Constitución. Si hay algo que está en la palestra hoy, por cierto, es la escritura de la Carta Magna, y para eso tenemos un gran invitado. Ha estado con nosotros anteriormente, así que le damos la bienvenida una vez más directamente desde Fundación Abriendo Datos. Bienvenido, Patricio Urriola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Mucho Muy gusto por bien. invitarme nuevamente. Nosotros ¿Cómo felices estáis? de ¿Todo tenerte bien? acá, por supuesto, fantástico. Patricio, creo que tenemos que comenzar por ordenar un poquito y por aterrizar el tema de lo que está sucediendo en la convención, porque yo no quiero, que ganas de no estar en los zapatos de ningún convencional, o al menos de estas comisiones que tienen, porque imagínate escribir la Carta Magna de un país, o sea, lo encuentro demasiada de responsabilidad. Entonces, partamos primero con los acercamientos que han tenido con, al menos con la Fundación Abriendo Datos y la Convención Constitucional con respecto a los derechos digitales. Cuéntame un poquito qué ha pasado, si han tenido acercamientos o no, los han podido asesorar, les han pedido asesoramiento, están ustedes mirando desde afuera. Cuéntanos un poquito cómo es el escenario. Mira, actualmente, bueno, soy vicepresidente de la Fundación Abriendo Datos, pero también soy director académico en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Chile. Y bueno, desde ahí a nivel institucional, hemos tenido un acercamiento muy interesante desde la facultad con la convención a raíz de un convenio marco de colaboración que se Ay, qué bien. firmó durante el año pasado, Fantástico. y desde ahí empezamos a trabajar estrechamente eh, bajo distintos programas con distintos tópicos. A mí me tocó empujar el tópico del marco de los mínimos comunes digitales, como la podamos Perfecto. en Flaxo y en Abriendo Datos junto a otras organizaciones. Eh, bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí? Vimos la oportunidad una oportunidad histórica de poder consagrar un marco mínimo de derechos digitales Claro. en la Constitución, a raíz de que tenemos grandes desafíos en el siglo XXI. Bueno, ¿qué es lo que propusimos? Inicialmente desde Flaxo sacamos algunos libros, me tocó aquí exponer también sobre el libro el año pasado, me acuerdo, y Perfecto. después sacamos una serie de informes. Estos informes nos acercaban un poco a entender la jurisprudencia a nivel internacional, porque los derechos digitales son nuevos derechos y por lo tanto están fragmentados a nivel internacional. Exacto. No hay como un hilo completo. Exacto. Toda la Entonces, razón. la tarea era unar criterios comunes, ¿cierto? Para que la discusión se pudiera empujar en la convención. Bueno, no solamente Flaxo lo hizo, sino que también el CEDI, distintas organizaciones o centros de estudio de facultades, de universidades, promovieron distintas ideas. Las ideas se empujaron vía comisiones. Aquí la comisión que más trabajó este marco fue la comisión número 7, la de sistemas de Perfecto. conocimiento, ¿cierto? Que actualmente la coordina la convencional Malucha Pinto, junto a la convencional Carolina. Bueno, en esa comisión se empujaron distintas temáticas. Estas temáticas podían entrar vía normas constitucionales, propuestas de normas constitucionales de los mismos convencionales en la comisión, y por Perfecto. otro lado podía también el ciudadano empujar sus propias normas a través de iniciativas populares de norma constitucional, Ok. que fue este proceso que se dio durante finales de diciembre, inicios de enero y terminó en febrero, en el Ujú. cual cualquier ciudadano podía proponer una norma, y Me si acuerdo. cumplían 15.000 apoyos, Sí, estas normas podían ser conversadas y tratadas las me comisiones acuerdo respectivas. perfecto de esto. Entonces, Sí. por ejemplo, sí, tienen mucha inteligencia colectiva. Eso es lo interesante, y tienen muchas miradas diversas, porque desde los convencionales, bueno, yo creo que ha quedado muy explícito que una de las cosas valiosas que tiene es que es muy pluralista. Y por otro lado, tuvo estos mecanismos de participación que entregaban mayores insumos a la conversación. Entonces, para que te haga una idea, por ejemplo, nosotros promovimos el derecho al acceso a la información o a la protección de datos personales desde Flaxo o desde Abriendo Datos a otras instituciones, pero también paralelamente hubieron propuestas de normas sobre la protección de datos personales que alcanzaron las 15.000 normas, por ejemplo. Perfecto. Entonces, eh,
para poder contar y no, ¿no? Pero el resultado Para final nada. de toda esta discusión que se ha ido viviendo eh, eh, ha aprobado ciertos derechos que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo el derecho a la protección de datos personales, Perfecto. eh, que dice más o menos así: todas las personas tienen derecho. Aquí está, ahí te había perdido, te había perdido. Disculpa, sí, volví. Sí, estás 100%. Todas Disculpa, las disculpa. personas tienen Bueno, derecho, me había dicho. exacto, todas las personas tienen derecho a la protección de datos a la protección de datos de carácter personal o conocer, decidir y controlar el uso de la información que les encierne. Esto Perfecto. es un avance muy significativo, sobre todo para la legislación que llevó más de 7 años empujándose en el Senado por tratar de actualizar una ley que era de 1999 y que se pudo ir actualizando, pero esto ya le da un carácter de marco constitucional. Claro. También, otra de las normas interesantes aprobadas es sobre el derecho a la seguridad informática, que habla sobre que todas las personas, individual, colectivamente, tienen el derecho a la protección y promoción de la seguridad informática. Perfecto. Esto tiene que ver con el hackeo, ¿cierto? Claro, Aunque con a la nosotros no nos ciberseguridad, roben las mejor dicho. cosas. Exacto. Claro. Bueno, la otra norma es sobre infraestructura y gestión de redes. Perfecto. Ya, esta habla que los servicios de conectividad, la infraestructura de telecomunicaciones es de interés público independiente de su régimen patrimonial. ¿Ya? O sea, la conectividad ya tiene una garantía de parte del Estado de promover el bien común, así como lo hacen las universidades y como lo hace cualquier otro Claro. servicio crítico, por ejemplo. Eh, También el Estado debe garantizar el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. Eso también es clave, sobre todo en un contexto donde la crisis de la desinformación abunda, ¿cierto? Donde esto ha impactado severamente en las democracias en torno a la desconfianza de los ciudadanos. Sí. eh, Sobre todo, para quienes recién se están conectando con nosotros, estamos con Patricio Urriola, él es vicepresidente de la Fundación Abriendo Datos, y nos está aclarando muchísimas dudas con respecto a la Convención Constitucional, los derechos digitales que se están integrando en esta nueva Carta Magna. Y ha sido muy interesante saber los puntos críticos que tú bien estás mencionando, Patricio. Y quiero llevarte ahora a que partamos por algo que a mí me interesó mucho, que tiene que ver con un poco con esta comisión con la que están trabajando, donde ustedes además tienen que aterrizar algo tan nuevo, digamos, como algo que va avanzando tan rápido también. Dicho esto, ¿tienen ustedes países de referencia, países que van mucho más avanzados en esta materia, que ya han integrado, que han modificado sus constituciones, ¿verdad? Y que tengan integrado este tipo de ítem? ¿Y cuáles son esas referencias? Mira, es muy importante este punto porque a nivel internacional, como te decía, hay países que han ido avanzando en distintos Claro, derechos. sí. Pero como esto está fragmentado, yo lo que te podría hablar es como, por ejemplo, el derecho a la protección de datos que tiene España. Por Perfecto, ejemplo, perfecto. España ha avanzado en el derecho a la protección de datos, constituyendo incluso una agencia de protección de datos personales que se hace responsable de esto por parte del Estado. Ah, ya, perfecto. Pero paralelamente, cuando hablamos, por ejemplo, de acceso al Internet, podríamos hablar del vecino argentino o de distintos países que han promovido, quizás Tienes no a toda la nivel razón. constitucional, pero sí a nivel de ley, y Claro. ahí uno empieza a nivelar de qué manera uno podría como establecer estos mínimos. Entonces, cuando uno revisa, al final la protección de datos personales es un mínimo, el acceso al Internet es otro mínimo, el acceso a una red neutral, otro mínimo más, y estos mínimos van generando este radier que en el fondo nos va a posibilitar en un futuro a poder tener la capacidad por parte del Estado de gobernar, por ejemplo, lo que es el Internet Ujú, o por ejemplo, los datos, claro. que son materias muy relevantes. Quiero que vayamos profundizando en cada uno de estos datos que están muy importantes. Y quiero que también aterricemos un poco, que lo mencionaste en un principio, que ustedes están trabajando codo a codo junto a la Comisión 7
como ya me contabas, que es el sistema de conocimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas de desarrollo? Sí. ¿Cómo aterrizan ustedes ahí? Cuéntame un poquito cómo se genera esta alianza y qué es lo que tratan directamente en esta área. Eh, Mira, en lo que estamos haciendo en Flaxo, primero fue impulsar con Abriendo Datos fue impulsar un área de colaboración y co-creación, Okay. donde pudiéramos de ahí juntarnos con distintas instituciones u organizaciones para poder en el fondo co-crear distintas soluciones. Entre ellas, el primer nivel fue el desafío constitucional. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con distintas organizaciones y distintos académicos, como Lorena Bonoso, como Patricia Reyes, son académicas en Derecho Informático, de Protección de Datos Personales, con Ricardo Mena, que actualmente es el director de IDEA Internacional. Entre ellos, nos tuvimos que poner de acuerdo para poder establecer como estos marcos y estos criterios. Y los productos fueron estos informes que salieron desde Flaxo. Ahora, ¿en qué estamos con Flaxo, con este laboratorio en Flaxo Lab? Estamos también tratando de empujar toda esta conversación, pero ya de manera más práctica y a nivel de política pública. Y desde ahí ya estamos incursionando en todas las materias que tienen que ver con el gobierno tecnológico o GovTech, que es como otra arista que estamos ya abriendo durante este año. Y esos son también los otros desafíos, porque lo que entendemos que está sucediendo también a nivel constitucional es que, por ejemplo, vale a nivel de forma de Estado, hay un marco de descentralización que viene amarrado en torno al Estado regional. Nosotros ya vamos a dejar de ser un Estado, por ejemplo, unitario. Y en base a eso, desde Flaxo, creemos que el gobierno y la tecnología tienen que proponer distintos marcos de solución en torno al marco de descentralización que se viene. Y ahí los municipios, por ejemplo, son clave. Estamos realizando diversos estudios en la materia, muy interesantes sobre el uso de datos, cómo se entregan servicios, cómo, por ejemplo, los funcionarios están capacitados en derechos digitales o no. Son preguntas, o en ciencia de datos o no, son preguntas que hoy en día son necesarias para poder resolver desafíos del futuro. Por supuesto que sí. Por supuesto. Patricio, además, ahora vamos a poner en contraste un poco a una constitución de la década de los 80, que ha sido modificada varias veces, por cierto, y considerando lo rápido que ha avanzado la tecnología y, por cierto, nuestra relación como usuarios, ¿verdad? El mismo Estado, las empresas, es decir, todos quienes tienen relación con la tecnología y los datos en este caso, ¿cuáles son las principales diferencias que ustedes notan? Porque supongo que tienen que hacer un contraste entre lo que había y lo que proponen, ¿no? Cuénteme un poquito cuál ha sido como lo más impactante. Mira, lo interesante, Vale, tu pregunta es que ahí lo pueden revisar en el informe número 4, número 3 sobre Carta Magna Digital del programa de Flaxo Lab en Flaxo Chile, porque ahí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos el artículo 19 de todos los derechos fundamentales que hay en la antigua Constitución. Perfecto. Y les damos una mirada sobre el horizonte digital. Entonces ahí podemos, por ejemplo, percibir que el derecho a la educación tiene que tener, de alguna manera, un enfoque también en el área digital. Claro. Y ahí, mira, justamente yo no lo nombré, pero te cuento de que justamente se aprobó que todas las personas tengan derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como gozar de sus beneficios. O sea, estamos hablando de que básicamente antes estábamos en una versión de constitución análoga. Claro. Ahora, la nueva constitución totalmente digital. Y esto es muy potente también para el emprendimiento y para la innovación en el ámbito de la industria digital. ¿Por qué? Hoy en día gobernar los datos, como les decía antes, nos aporta un radier para poder establecer innovación que no afecte contra los derechos fundamentales. Porque una innovación en el emprendimiento tecnológico no debería afectar a las personas, claro, ni sus derechos. Claro. Una innovación que en verdad no es rentable, o sea, una innovación que no va a capitalizar en el futuro en perspectiva, es una innovación tecnológica que son las innovaciones tecnológicas que dañan claro, los derechos fundamentales. Entonces, tener un marco de regulación nos equipara a todos de igual a igual, nos pone a todos en las mismas garantías y desde ahí podemos innovar para la reactivación económica.
Y claro, finalmente hoy día la tecnología es uno de los eslabones más importantes, por eso es tan importante integrarlo en la Carta Magna. Y fíjate que me encantó todo lo que estamos hablando, porque lamentablemente no podemos evitar un invitado de piedra, un punto rojo en esta conversación, y es la brecha digital, porque finalmente con esta Carta Magna tenemos todo, y sobre todo asociado a lo digital, digamos, a los derechos digitales y todo lo que eso implica. Tenemos todos una esperanza de que esto simplemente nos ayuda a ser un mejor país y a tener un país que garantice, ¿verdad? Una constitución que garantice derechos, sobre todo digitales, cuando hoy día estamos con teléfonos que son verdaderas computadoras en el bolsillo. Dicho esto, ¿cómo se puede enfrentar la brecha digital con esto? Porque finalmente, claro, hablamos de... Tenemos zonas rojas en Santiago, quizás en cuantas otras partes que son zonas más rurales. ¿Cómo, de alguna forma, puede ayudar la Carta Magna? O quizás no es la entidad para que ayude en esto, pero ¿cómo podríamos nosotros enfrentar la brecha digital desde la escritura de la Carta Magna, que está en pro de los derechos digitales, que está en pro de la tecnología y el desarrollo tecnológico, ¿no? Cuéntame un poquito cómo va a ser este invitado de piedra, que es la brecha digital que, por mucho hasta 5G que tengamos, sigue estando. Bueno, vale, yo creo que una vez también me invitaste y también tocamos la materia de la brecha digital como un elemento clave. Entonces, en esa dirección queda el desafío. Este marco, hay algunas personas que dicen que la Constitución no cambia todo, cierto, sí es verdad, pero en un contexto de crisis sanitaria, de inflación, crisis económica, con guerra, la verdad es que este cambio constitucional es también muy simbólico. Sí. Sí. Entonces, este simbolismo, si sale en el futuro positivo, con un apruebo democrático y apoyo con un amplio apoyo transversal, lo que viene después es poder practicar, como te decía, la democracia y la economía. Porque lo que hoy en día está el planeta, el mundo completo, en un estancamiento. Y no hay muchas alternativas. Y aquí hay una alternativa que viene más del marco legal, constitucional, ¿cierto? Pero de todas maneras viene a abrir un momento de cohesión social, de puntos de acuerdo. Y para superar las crisis, lo que hay que tener son puntos de acuerdo. Yo lo que te podría decir es que, y aquí te lo plasmo con el ejemplo, por ejemplo, del derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, para poder garantizar hoy en día que se ejecute este derecho, después de que aprobemos, por ejemplo, esta nueva constitución, deberíamos aproximadamente tener ya un plan para construir 600.000 casas. Okay. Esas 600.000 casas no las construye, por ejemplo, ¿vale? el Estado. Estas casas las va a construir un privado, que a través de una licitación va a poder, en un fondo, la Cámara Chilena de la Construcción va a vender los materiales como el ladrillo, el cemento, porque yo no me imagino a este Estado haciendo ladrillos para construir las casas. Pero sí me imagino a este Estado promoviendo la compra. A eso me refiero un poquito, como si la Carta Magna en este caso va a garantizar al menos estrechar la brecha digital, o eso ya depende de otras cosas, porque finalmente estamos hablando de como las maravillas que esto podría generar, pero la brecha digital igual va a seguir, está siguiendo, como lo hablamos hace cuántos meses fue esto, mucho tiempo, y no hemos tenido grandes hitos que digan, no, la brecha digital se está estrechando. Probablemente se siga ensanchando. Entonces, por eso te pregunto, ¿esto depende, esta garantía de estrechar la brecha digital, está en manos en este caso de la Carta Magna, o como bien decías tú en un principio, es más bien simbólico y finalmente son otras las leyes que va a estar más asociado a ese tipo de cosas, o de los privados, para que esto... ¿Van por carriles distintos? No, yo creo que al final nos juntamos en el mismo camino, porque como te decía, que al final el marco constitucional es un marco de acuerdo transversal, si es que se logra también tener todos los apoyos democráticos que se necesitan, y desde ahí ese mandato de acuerdo nacional viene después a inferir o a empujar estrategias.
nuevas formas también de comprender. Por ejemplo, claro. te doy un ejemplo. Nosotros ahora estamos impulsando un diplomado, yo soy el director académico del diplomado de Ciencia de Datos, Gobiernos Locales y Territorio. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vemos ahí, por ejemplo? Que todos los funcionarios municipales hoy en día no tienen habilidades analíticas de datos, ¿Ya? por ejemplo. Entonces, hoy en día esto es clave porque ya nosotros vamos a impulsar este diplomado, le vamos a enseñar herramientas analíticas, pero también comprendemos muy bien lo que se está discutiendo a nivel constitucional. Entonces ahora lo que uno promueve es la analítica de datos, ciencia de datos, pero también con un uso responsable y ético de ellos. Entonces lo que nosotros vamos a promover, por ejemplo, desde acá, te digo, desde una facultad, o sea, la Constitución en el fondo va a ir incorporando, va a empujar a que distintas instituciones incorporen estas materias, la promoción de los derechos fundamentales, en el caso de los derechos digitales. Entonces, se encaminan, van encadenadas. O sea, cuando se promueva el aseguramiento de una conectividad segura en estas zonas rojas, lo que debería pasar es que detrás de esto va a haber una política pública que va a fomentar a través de distintos mecanismos que se puedan instalar antenas de internet, ¿cierto? Y que vayamos superando las brechas digitales en zonas donde, o cable, ¿cierto? Fibra óptica, en las zonas donde se pueda llegar, y así ir superando la brecha. Pero no solamente al acceso, sino que también la Constitución llama a una cierta cantidad de velocidad, como le decimos, de repente conectividad significativa, desde el ámbito más técnico. Entonces, ahí yo creo que sí o sí los caminos se juntan, sí o sí hay un acuerdo significativo, y esto es desde un acuerdo democrático hasta de política pública y termina en uno comercial. Entonces, aspiramos a que el ecosistema completo sea beneficiado. Perfecto. Para quienes recién se conectan con nosotros, estamos con el gran Patricio Urriola, analizando en profundidad lo que significa los derechos digitales en la nueva Constitución y bueno, y muchas otras ramificaciones que hemos tenido en esta conversación, que como siempre con Patricio Urriola se hace demasiado rápida. ¿Te parece si nos vamos a una pausa musical? Perfecto. Súper, nos vamos entonces. Esto es Jeff Buckley, Last Goodbye, y ya volvemos a Cambo. Chicos, estamos de vuelta, 14 horas y 44 minutos, con un gran invitado, como siempre un agrado para nosotros tenerlo una vez más acá en Move. Él es Patricio Urriola, directamente desde la Fundación Abriendo Datos, y estamos profundizando en la Carta Magna, estamos profundizando en la nueva Constitución de nuestro país a propósito de los derechos digitales. Estamos hablando de la brecha digital, ¿verdad? Y cómo esto de alguna forma se va a encauzar para conjugar un ecosistema que funcione en pro de los derechos digitales y en pro de estrechar la brecha digital que lamentablemente todavía tenemos hoy. Ahora, hay un tema que no es menor, Patricio, y que tiene que ver con los servicios públicos. ¿Cómo modernizarlos? ¿Cómo? Yo creo que se hizo un gran esfuerzo en algún momento a la hora de establecer qué demonios estaba pasando con la pandemia, y se digitalizó la comisaría virtual. Cambios iban, cambios venían, pero se digitalizó y finalmente todos teníamos ya al menos 1 o 100 permisos que necesitábamos para poder trasladarnos en épocas de confinamiento duro, ¿no? O extremo. Yo creo, pasa también un poco con el registro civil, con algunas cosas que ya están un poco más digitalizadas. Cuéntame un poquito cuál es el plan para poder digitalizar servicios básicos, servicios públicos también que son básicos para la ciudadanía, y si hay un plan dentro de la Carta Magna o en el futuro cercano no necesariamente dentro de la Carta Magna. No, mira, dentro de la Carta Magna no hay un plan, pero sí lo que hay ahora en este gobierno impulsado por los gobiernos anteriores es un plan de transformación digital. Perfecto. Donde ahí hay una ley de la que me gustaría hablar, que es la ley de transformación digital, a la que le llaman o la pongan la 2.0. Y esta ley de transformación digital 2.0 lo que promueve es justamente la digitalización de estos servicios. Entendamos que la primera ley de transformación digital 1.0 buscaba básicamente pasar de papel a lo digital.
Bueno, El ya se cumplió ese claro. objetivo tan... Sí, imagínate. Es que, bueno, el Estado igual es grande, entonces agarrar estas habilidades es muy complejo sobre todo para funcionarios públicos que llevan años en el papel y que tuvieron que pasar a lo digital de manera abrupta, como fue en el ámbito de la salud, donde tuvieron que instalar un sistema de trazabilidad eh, Toda la que razón. nunca antes se había utilizado, ¿cierto? Y bueno, y esto integrarlo o interoperabilizarlo con los datos de las personas que tenían que sacan su permiso por la comisaría virtual, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí nosotros vemos que el desafío más importante o que propone esa ley es que hay que digitalizar el ámbito municipal. Y para Mm, eso, en una de las etapas que contempla la ley, los municipios ya deberían generar interoperabilidad de la información. claro. Y eso es un desafío tremendo, Mm, tremendo, pero que en el fondo nos va a poder conectar con mayor agilidad con los datos relevantes para la toma de decisiones por evidencia. Hoy en día entendamos que las políticas públicas eh, no aprovechan el todo de esta sociedad o estas instituciones que se están datificando, ¿cierto? O ujú. que están empezando a procesar y a crear muchos datos. Entonces los desafíos van por ese carril, más en el ámbito de la ley y ahí en el ámbito municipal vemos ese tremendo desafío. Exacto. Lo mencionaste hace un rato que me parece altamente importante, que no podemos dejarlo de lado. Supongo que en la Carta Magna va a estar, y tiene que ver con el ítem ciberseguridad, porque hoy día las estrategias de los hackers, las estrategias de que ya pueden ser hasta organizaciones, ya no es como el chico con una capucha en un cuarto escondido, esa imagen ya no existe. Hoy día hay países que tienen verdaderos ejércitos de hackers. Entonces, no, hoy día no podemos hacer una vista gorda, y eso es real. Hoy día tenemos aplicaciones con todos nuestros datos en las redes sociales, entregamos a la vida todos los datos voluntariamente. Y finalmente, la nueva moneda de cambio hoy día, hasta el momento, está siendo el dato personal sobre todo. En un país donde tenemos un RUT, que es un número único que nos asocia tanto a nuestros datos electorales como nuestros datos en juntar millas en una aerolínea, como dar un descuento en una farmacia. Es decir, es un número que además tú se lo das hasta un conserje y además es tremendamente delicado porque está asociado a muchas cosas. No solo eso, digo, lo pongo como contexto. ¿Cómo se está enfrentando el tema de la ciberseguridad en la Carta Magna asociado a los derechos digitales? Mira, el concepto de ciberseguridad como tal no entró, no permeó en el texto constitucional. O sea, si Ya, uno revisa o hace control F en los textos ya aprobados ya, del proyecto de nueva pero nada. constitución, uno no va a encontrar directamente algo. Pero sí lo que uno lo relaciona directamente con la ciberseguridad es el establecimiento de que todas las personas, en el nuevo texto ya aprobado en el Pleno, todas las personas tienen el derecho a participar en un espacio digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niños, niñas, jóvenes, disidencias sexogenéricas. Las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán establecidas por ley. O sea, si tú te das cuenta, aquí se encarna el principio de seguridad informática, ¿cierto? Que es como hay detrás, Claro. y también de libre violencia y neutralidad, por los derechos también establecidos que te comenté anteriormente. Entonces, se está haciendo cargo de los Ya, perfecto. desafíos importantes de este siglo, esta nueva carta. ¿Y cómo crees tú que deberíamos impulsar más la ciberseguridad en el país? Porque ya hoy día no somos ese país aislado, que era una isla sin estar rodeado de agua y que la cordillera nos protegía de una cosa. Hoy día estamos todos completamente conectados, estamos globalizados, y si hoy día tenía un ejército de Corea del Norte tratando de hackear tu banco, lo van a hacer. Entonces, dicho esto, ¿cómo se puede enfrentar, digo, para el futuro, no tanto para los ciudadanos, también para el mismo Estado? Por eso te decía, imagínate la cantidad de datos que debe haber con personas que están asociadas a un RUT y a un número único,
¿Cómo ves tú el futuro de la ciberseguridad, digamos, y la importancia de tener una estructura más bien robusta? Porque finalmente ya hemos sabido casos anteriormente, por supuesto, de que han apagado países, entonces como que no podemos darnos ciertos lujos. Sí, mira, bueno, Chile también ha tenido muchos ataques en ciberseguridad. Ahí ya, en profundidad, no soy un experto en ciberseguridad, pero sí lo conozco a raíz de los criterios importantes a la hora de hablar, por ejemplo, la gobernanza de los datos. Hoy en Claro, claro. día, un criterio que está en común acuerdo desde la edición, por ejemplo, de gobierno digital, que hoy en día está promoviendo una nueva área de gobernanza de datos, del cual tenemos una autoridad que hay que celebrar, que es Claudio Reyes, el nuevo encargado de esta materia, eh, eh, tiene como uno de los criterios fundamentales tener una estrategia y un marco en materias de ciberseguridad. Entonces, bueno, en el continente, en esta materia, estamos bastante débiles, pero En también pañales. existen distintos informes, por ejemplo, del DIT, promovidos por Arturo Muente u otros investigadores, que en esta materia han también entendido de que es muy importante establecer de que cuando uno quiere avanzar en estrategias de ciberseguridad, también hay que mirar esto de manera holística, de manera amplia, porque como te decía, el derecho digital se superpone, entonces hay leyes muy antiguas de 1999, que es como la de vida privada, que te otorga como este principio de protección de datos, y después de Ujú. seguridad de la información, y ahí va creciendo, hasta Sí. lo que evoluciona ahora en el texto constitucional, pero que en el fondo no se coordinan eh, de manera multinivel. Entonces, Claro. el desafío es establecer, es verdad, una agencia. Hay ahora una agencia, por ejemplo, en Chile. Estamos avanzando en esa materia. El gobierno anterior impulsó la agencia y lo promovió, pero, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo gobierna esta agencia con la futura agencia de protección, Claro, claro, de claro. agencia de protección de datos que está promoviendo el ministro actual, Giorgio Jackson? Y cómo esta, por ejemplo, se coordina con el Consejo para la Transparencia, que es un tribunal de acceso a la Sí. información, pero que también en algún momento entonces, lo que hay que hacer es ir coordinando Sí. esta gobernanza. Y bueno, este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, está promoviendo levantar criterios y empujar estrategias para estos nuevos desafíos Perfecto. en materia de ciberseguridad, en materia de protección de datos, principalmente protección de datos, pero que en alguna manera esto igual empieza a conectar, porque todo esto es parte de un ecosistema. Perfecto. Ya para finalizar, para comenzar a finalizar, ¿cuál es el mejor escenario en esta Carta Magna asociado a los derechos digitales? Mira, yo creo que ya con lo que tenemos hemos avanzado bastante. Ya podemos hablar de que existen mínimos comunes digitales, que es un poco lo que denuncié anteriormente en la revisión rápida que hicimos general. Este es un marco que es bastante innovador, que va a ser referente a nivel mundial, que va también a empujar a que la industria, a que el Estado haga una vuelta de tuerca en torno a la implementación de nuevas políticas públicas que vayan a garantizar los nuevos derechos fundamentales en esta Carta Magna. Ahora, como te decía, esto es una constitución, es un acuerdo transversal en la sociedad. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que de esta constitución, o sea, por ejemplo, para ir terminando, Dale, estos derechos que te digo no son derechos revanchistas, o sea, estos son derechos que nos competen a todos. Aquí no hay izquierda y derecha, en lo que te estoy conversando. Claro, claro. Hay una transversalidad en la posición y tiene que ver Absolutamente. con el progreso de la humanidad, que tiene que Por ver con el supuesto. progreso de la democracia y de la cuarta revolución industrial que nos ha empujado de todo este dinamismo. Entonces, eh, yo veo de manera esperanzadora este contexto que se Qué viene con bueno. la nueva carta y creo que está entregando herramientas y elementos claves para el devenir tecnológico centrado en las personas. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Patricio, por haber estado con nosotros. Una vez más, como siempre, una conversación demasiado entretenida. Y bueno, quedas cordialmente invitado para otra oportunidad, como siempre, para estar acá con nosotros profundizando en temas tan importantes, además que están en la palestra el día de hoy. Quedas completamente liberado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más.
Gracias, Vale. Un saludo a la radio y que esté todo muy bien.